Información que ustedes pueden encontrar ahora en ámbito.com. Los primeros en tener gesto de repatriar dólares deben ser los funcionarios. Declaraciones del ministro Rogelio Frigerio, ahora en ámbito.com. Y para hablar de este tema, bueno, si los funcionarios deben dar el ejemplo, tal como lo expresa el mismo ministro. Julián Guarino y el Gato Silvestre están aquí con nosotros. Gato, buen día. Buen día, Dani. Buen día, Javier. Buen día. Primero entonces va a tener que repatriar, va a ser el presidente, los 18 millones que tiene en su cuenta de Bahamas. Hoy justamente la legisladora porteña Gabriela Cerruti va a estar denunciando al presidente Mauricio Macri por presunto enriquecimiento ilícito, porque sostiene la legisladora porteña que el presidente ha incrementado un 124% el patrimonio, que debe explicaciones sobre terrenos comprados el año pasado, sobre un fondo del que participó también el presidente en la zona de Caminito, en La Boca, y también sobre esta cuenta, las sociedades que inscribió y, bueno, obviamente sobre las offshore, ¿no? Así que hoy esta denuncia que va a estar siendo presentada en los tribunales por Gabriela Cerruti de presunto enriquecimiento ilícito. En una semana donde justamente el gobierno va a enviar al Parlamento el proyecto de ley de blanqueo de capitales, que dentro de la coalición que sostiene al gobierno, los radicales y Elisa Carrió tienen diferencias. Recordemos primero históricamente, el PRO estuvo en contra siempre del blanqueo de capitales, siempre, de los blanqueos anteriores. Incluso repasábamos la semana pasada, el minuto 1, los tuits de Alfonso Pratgay, donde con ironía hablaba en contra de Laurita Alonso, de Abad, el actual titular de la AFIP, que llamativamente el otro día no estuvo presente en el anuncio, dijo que tenía cosas más importantes que hacer y se quedó trabajando, y de la mayoría de los funcionarios que incluso hace 2 años atrás habían firmado una declaración pública en contra de cualquier tipo de blanqueo de capitales. Ahora lo impulsa el gobierno, lo impulsa. La primera, la que tienen que tratar de convencer, es a Elisa Carrió. Elisa Carrió no está de acuerdo tampoco con el blanqueo. Durante el fin de semana dijo, me preocupa un poco los 18 millones de la cuenta de Macri en Bahamas. Es decir, que ella también lanzó algunos dardos sobre el patrimonio del presidente. Y lo que estaría pidiendo la coalición cívica de Elisa Carrió es que no estén en el blanqueo exfuncionarios de los 3 poderes, ni contratistas, ni concesionarios. Pero sí van a poder estar funcionarios del actual gobierno. El otro día Pratgay lo dijo, bueno, hasta enero van a tener tiempo para demostrar su capital o blanquear su capital. Pero son funcionarios ahora también, ¿no? Y muchos concesionarios actuales o empresarios amigos del gobierno también por allí pueden blanquear. Así que me parece que esto va a traer mucha polémica en la Cámara de Diputados. El Frente para la Victoria, por su lado, está pidiendo que sean proyectos separados. Por un lado, blanqueo, por otro lado, reforma jubilatoria. Que los dos proyectos no pueden ir de la mano y además, si esto es así, el Frente para la Victoria anticipa que vota en contra. Si va todo en un mismo paquete, votan en contra. ¿Esto es para qué? Para que no se condicione en el debate, durante el debate, el tema de jubilados. Es decir, hay que votar esto todo junto para pagar a los jubilados. Entonces, por eso el Frente lo que hace es separarlo. Porque hay algunos que sostienen que en realidad esto de que con la plata del blanqueo se le va a pagar a los jubilados es una condición que habría puesto en algún momento Elisa Carrió. Una justificación sería. Una justificación. Entonces, como que ponen todo y dicen, bueno, pero mira, nosotros hacemos el blanqueo, pero con un noble objetivo, que es pagar a los jubilados. En el medio pueden pasar todo lo que quieran, ¿no? Porque incluso van a poder ingresar los que estén imputados por evasión. Igual ahí pasarían propios extraños. Sí, obvio. Oficialistas, opositores, sí. No sé, sí. Claro, pasa más allá de la cuestión política, la palabra imputados sí indica una diferencia bastante importante. Es que los imputados no podrían, aquellos que están procesados por delitos de evasión, no podrían ingresar capitales. Imputados. Blanqueo de capitales. No procesados. Imputados. Que estén dentro de una... A ver, pueden. Si dentro de una investigación. Pueden, claro. Si están imputados, pueden. Sí. Si están imputados, pueden blanquear. Pueden igual blanquear.
Sí, no, pueden y igual ahí blanquear. en función de un poco de lo que mencionaba Gustavo, a esa cláusula, la cláusula donde los funcionarios van a poder en principio blanquear, se le dice, los legisladores ya le dicen la cláusula cazabobo, ¿no? Porque dicen, bueno, un funcionario, un exfuncionario va a blanquear una suma de dinero y esto no implica que el Estado no le puede preguntar de dónde sacó esos fondos. En todo caso, lo que va a tomar en cuenta es que, bueno, esos fondos no se declararon en su momento y no pagaron determinada cantidad de impuestos, pero en rigor a un funcionario o a alguien que tuvo un paso importante por la función pública y que hoy tiene millones de dólares que empieza a declarar, obviamente que va a haber una pregunta vinculada, bueno, ¿cuál es el origen de esos recursos? Entonces lo que descartan es que haya funcionarios que puedan llegar a entrar en el blanqueo, incluso si estuviese permitido, ¿no? Va a ser bastante complicado. Y lo otro es que el proyecto, si uno lee la letra, está a ver, por un lado sí, está mal que vaya junto lo que tiene que ver con el blanqueo con respecto al pago de las sentencias de jubilados y pensionados. Pero por otro lado, ese proyecto está habilitando, y me parece que este es el dato que se va a discutir y probablemente no salga así como está, la utilización del Fondo de Garantía del ANSES para múltiples cuestiones. Es decir, ya no solo va a estar atado ese fondo a la cancelación de los juicios con los jubilados, sino también a fondear obras de infraestructura, a hacer determinado tipo de desembolsos que requiera el Estado Nacional a través del Tesoro. Es decir, se está de alguna manera echando mano a esos recursos, no solo para pagar las sentencias, cosa que también incluso sería polémico, porque ese fondo está ¿para qué? ¿Para pagar las jubilaciones hoy? No, está para pagar las jubilaciones del futuro. No se está usando para eso y no se va a utilizar para eso. Entonces, ahí también hay otra cuestión, amén de que ya está descartado que se va a habilitar lo que es la venta de las acciones que tiene el Estado en las compañías privadas. Bueno, algunos objetan Sí. esa, entre comillas, descapitalización, Sí. ¿no? Sí, yo Como uno de también los la puntos. objeto, Claro. digamos. Es decir, a ver, si bien en su momento las AFJP habían invertido en las empresas y después cuando el Estado Nacional hereda del sistema de reparto lo que son estas acciones en compañías y pone directores en cada una de estas empresas, bueno, obviamente eso a las empresas no les gustó. Y por eso es el rechazo y por eso obviamente lo que hay que descartar es que hay una presión por parte de muchas compañías a que el Estado devuelva lo que son esas acciones para que las empresas puedan recuperarlas y en todo caso después ver si en el mercado siguen flotando, es decir, siguen cotizando o si directamente ya se las queda la propia empresa, que es lo más probable. Y además hay otro dato Sí. político adicional. Esta mañana, en diálogo en Radio del Plata, lo entrevistábamos a Emilio Basavilbaso, el titular del ANSES, y confirmó que la ANSES está investigando, está auditando los últimos 4 años de la gestión de Diego Bocio al frente del ANSES. Y digo, no es un dato menor, porque aparentemente, según el diario La Nación hoy, que trae esta información, confirmada, reitero, por Emilio Basavilbaso, el titular del ANSES, allí hay algunos dirigentes que están, no solamente dirigentes y banqueros y empresarios, están un poquito nerviosos, entre ellos el diputado Diego Bocio, que le habría mandado a decir a Emilio Bonzo, no se olviden que yo tengo 17 legisladores, claro, como sí. si fueran propios, no se van a investigar, bueno, no se olviden que yo tengo 17 legisladores. Pero Emilio Basavilbaso confirmó que la auditoría está en marcha y que para julio, para el mes próximo, se va a conocer, ¿no? Yo te iba a preguntar, Julián, del tema del blanqueo, volviendo al tema del blanqueo. Hasta ahora nunca ha resultado los blanqueos, ¿no es cierto? Como los interpreta, digamos, lo aspira a los gobiernos. ¿Qué creen ahora, en esta época? Porque más allá de que haya otro gobierno y la Argentina teóricamente fuera otra, o otros tiempos, Sí. ¿quién va a traer la plata de afuera? Bueno, primero es una medida polémica que digo que siempre que hablamos del blanqueo y quien está mirando en casa dice, pero yo pagué todos los impuestos. ¿Para mí qué hay, digamos? Porque si están dándole No, pero al una margen de eso, oportunidad- que eso lo entendemos todos. Bueno, eso hay que Esa es la plantearlo. gran discusión y además Sí. el objetivo está centrado en decir, aquel que sacó plata, bueno, Sí. no está bien que lo haya hecho, pero aquel que la tiene, ¿va a traer la plata acá? ¿Vos creés? Mirá, a ver, en función de lo que es hoy por hoy la proyección que dice que hay más de 300.000 millones de dólares de argentinos afuera del país o debajo del colchón o fuera del sistema financiero, el gobierno está aspirando a traer menos del 10% de eso, entre un 7 y un 8%, algunos dicen 20.000 millones de dólares. ¿Se pueden traer 20.000 millones de dólares? Sí, yo creo que sí.
Ahora la pregunta es, ¿se va a pagar de alguna manera el impuesto de entrada para traer ese dinero y declararlo? ¿No? Entre 10 y 15% de esos recursos dándoselos al fisco. Ahí me parece que hay algunas discusiones. No sería raro que haya alguna modificación de esas alícuotas en el proyecto cuando se discuta en el Congreso. El caso de Chile, que había puesto una alícuota del 8% de precio de entrada, podría ser tomado como referencia. El gobierno, cuando lo anunció, dice, pero miren que nosotros estamos castigando con hasta un 15%. Sí, pero no es el número que podría quedar. Podría ir a la mitad directamente, que es el ejemplo de Chile, por el 8%, donde sí funcionó, pero donde históricamente el blanqueo trae una parte bastante marginal de los ahorros de la gente. Digamos, la verdad que cuando lo que se ha verificado es que muchos conciudadanos, o en este caso argentinos, tienen ahorros afuera del país o fuera del sistema financiero, muy pocos terminan trayéndolo. Y me parece que hay otro dato que tiene que ver con esto que es importantísimo. No se hace una diferencia entre aquel que tiene 200, 500 millones de dólares afuera del país y aquel que tiene 200 mil dólares que ahorró a lo largo de 20 o 25 años o menos, y que por diversas cuestiones, o menos, o 100 o 150 mil dólares. La verdad que ahí hay que hacer una diferencia. Sí. Porque estamos hablando de me parece, dos escenarios totalmente distintos. Lo que pasa es que también acá hay que remarcar las contradicciones. Yo vuelvo, todo el PRO se oponía tenazmente a los blanqueos. El actual ministro de Hacienda. Entonces uno también tiene derecho a preguntarse en los mismos términos que ellos como dirigentes se preguntaban hace 2 años atrás. ¿A qué pez gordo favorecerá este blanqueo? ¿O qué es lo que se busca tapar con este blanqueo? Se lo preguntaban ellos, no me lo pregunto yo. Se lo preguntaba Prat Gay, están los tweets, se lo preguntaba Laurita Alonso, Pablo Abeluto, se lo preguntaban. Entonces, bueno, Mauricio Macri, acá, en esto que está poniendo ahora la producción al aire, lo que se preguntaba en su momento cuando era jefe de gobierno porteño, en mayo del 2013. Mauricio Macri afirmó que el blanqueo de capitales es un viva la pepa para los evasores. Aún pero cuando ahora en ese momento impulsa. Gato no era permitido para las personas imputadas. Y yo vuelvo a focalizar en esto porque me parece que también es una diferencia importante, ¿no? Con el de ahora. Porque el de ahora sí lo permite a las personas que están imputadas en una causa judicial. Pero aparte tiene razón Carrió, porque con este blanqueo entonces Báez podrá blanquear todos sus bienes. ¿No? Claro, Julián. Sí, así es. Con este blanqueo Báez puede blanquear todos sus bienes. Está bien, después te tendrá que explicar en todo caso cuál es el origen de esos fondos, que me parece que ahí es donde va a estar un poco más complicado. Pero blanquear, ¿qué significa? Y decirle al fisco, mira, yo tenía esto que no lo estaba declarando, ahora lo declaro. Ahora el fisco después puede preguntar, bueno, a ver, perfecto, ¿y cuál es el origen de estos recursos? Eso es otra pregunta distinta. ¿Pero va a preguntar o va a investigar? Porque también ahí hay una diferencia, porque yo entiendo que esto es a cambio de que vos digas vía declaración jurada, o sea, expliques y es tu palabra. Sí. Y ahí llega. No, bueno, está bien, pero digamos, si vos estás acusando... Vos no vas a decir, obviamente, sí, proviene del delito, del lavado, de este dinero que yo traigo. No, el tema es si ahí justamente se le puede dar curso a una investigación judicial, que es lo que corresponde. Claro. Porque si hay algo sospechoso... Claro. Ahí sí tendría que iniciarse una investigación judicial. Y bueno, los estándares de la OCDE, que son los que de alguna manera hoy se privilegian en todo el mundo, que es, bueno, cómo uno hace para habilitar blanqueos, porque blanqueos no hay solo en Argentina, sino en muchas otras partes del mundo. ¿Por qué hay blanqueos en todas partes del mundo? Porque los principales sistemas financieros que guardan el anonimato, es decir, que no son paraísos fiscales, pero sí hay secreto bancario, lo que están haciendo es expulsando a muchísimos titulares de cuentas porque se los pide directamente la OCDE. Y entonces, ¿qué pasa con los países? Que dicen, mira, yo tengo argentinos que tienen cuenta afuera. Como los están expulsando, si yo no les abro una ventana, se van a otro lado. Es decir, van a ir a depositar ese dinero a otro lado. Si yo les digo, miren, pueden ingresar al país esos recursos, bueno, automáticamente quizás una parte de eso vuelve. Y dentro de ese sistema, la OCDE que dice, bueno, pero atención señores, ¿por qué? Bueno, porque allá adentro puede haber plata del narcotráfico, plata de la prostitución, plata de negocios que obviamente no son legítimos ni lícitos. Entonces, en ese contexto son filtros que la Argentina también se comprometió a aplicar. Esa es un poco la idea. O sea, no cualquiera puede declarar que tiene recursos, pero después todo el mundo tiene que explicar cuál es el origen de esos fondos y la justicia se lo pide. El tema, ¿sabés cuál va a ser? Además, quién depende de no solamente el dinero que esté afuera, cómo se sacó del país y además cómo se obtuvo y quiénes son. ¿No es cierto? ¿Quiénes son los que van a ingresar dinero para blanqueo y demás? Digamos, por antecedentes. Antecedentes pueden tener antecedentes hasta fiscales. No digo delictivos, digamos, del narcotráfico, prostitución y demás.
que también son delitos, por supuesto, antecedentes fiscales, deudas con el fisco, por ejemplo, argentino, ¿no? Bueno, por supuesto, aquel que es deudor al fisco y de pronto ahora declara Claro, por cantidad eso de te digo. dinero, el fisco que le va a decir, bueno, primero cancelame la deuda y en todo caso después yo te habilito el blanqueo, ¿no? Esta es un poco la idea. Bueno, tenemos que hablar de otro tema, Gato. Quiero hablar de otro tema. Sí. No sigue bien la relación entre el Papa Francisco y el PRO y el gobierno de Macri. En las últimas horas hubo algunas declaraciones del secretario de la Juventud, Peter Robledo, queriendo desmentir supuestos dichos de Eve Bonafini. No cayeron bien al Papa Francisco esto. Hoy a la mañana hablaba justamente con un dirigente que habitualmente habla con el Papa y que anoche había estado hablando aparentemente con el Papa, y el Papa le aclaró que al único dirigente con el que habló en forma reservada por algunos minutos en un pasillo, porque ayer el Papa estuvo con todo este conjunto de las escolas, este proyecto de escolas que van a ser el Partido por la Paz, estuvo con muchos dirigentes también, estuvo con el presidente de estudiantes, ¿no? Bueno, y el Papa declaró, porque salió Peter Robledo, reitero, como a desmentir la de Bonafini, que había hablado con el Papa dijo, con esa cosa que tiene siempre así al pasar, con el único dirigente por el cual conversé algunos minutos y no de ese tema, en privado fue con el ministro de Educación Esteban Bullrich. Como diciendo a Peter Robledo, no lo conozco. Dijo el Papa, ¿no? Sí, porque claro, Eve había hablado puntualmente de revanchismo, declaraciones que ya otras personas habían mencionado. Lo viene y Peter manifestando Robledo lo que dice es que no, que a él no le dijo Bueno, eso y que esa no es su mirada sobre la Argentina. Pero el ¿no? Papa hace mucho tiempo que viene hablando con muchos de su confianza sobre gestos de revanchismo que el actual gobierno tiene en la política y en la vida argentina, y que el Papa dice ni en el 55 ha visto los gestos de revanchismo. Eso el Papa lo ha dicho, pero a mucha gente en forma privada. Bien, ¿no? y otro de los temas también, Gato, es lo que dijo Gabriela Michetti en las últimas horas. Además, esta semana, disculpame un minuto, esta semana el Papa sobre el fin de semana va a recibir a jueces, ¿no? Y al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, que lo tiene muy en la mira también Elisa Carrió. Elisa Carrió que tiene en la mira al Papa por un lado, que le pega duro al Papa, y a Lorenzetti en la otra, ¿no? Y justo el Papa Francisco esta semana va a recibir a Lorenzetti, a varios jueces, fiscales que van a un encuentro a nivel mundial por la trata de personas que acá está promocionando Gustavo. El tema de los magistrados, exactamente. Bueno, no, te quería preguntar respecto de lo que había dicho Gabriela Michetti en las últimas horas, referido a los empresarios, ¿no? Donde dijo, una de ellas, de esas frases son estas: esperábamos un mayor acompañamiento. Pero digamos. este es el pensamiento del gobierno. El gobierno está molesto con los empresarios. Lo ha dicho el ministro Pancho Cabreras, ¿no? Sí. El gobierno está molesto con los empresarios argentinos, pero aparte esto ya viene de una histórica mala relación que Macri tiene con sus pares, ¿no? Y hace mucho tiempo, pero en estos últimos meses el gobierno les pidió, los llevó públicamente a Olivos a los empresarios para que frente a la sociedad, lo dijimos acá, Macri los expuso ante la sociedad para que no despidan gente. Ayer, por ejemplo, en página 12, Alfredo Zayat hace una lista muy completa de empresas que después del veto de Macri a la ley antidespidos siguen suspendiendo personal o directamente echan gente. Sigue la lista. Sí. Después, con el tema justamente de la ley antidespidos, Cabrera les dijo a muchos empresarios: ustedes vienen y nos dicen a nosotros en privado que están en desacuerdo con la ley antidespido. Salgan ustedes y díganlo, muchachos. No salieron muchos empresarios públicamente. Y muchos, Macri y muchos ministros, Pratgay el otro día que dijo, bueno, estamos confiando más en los empresarios extranjeros o en inversiones extranjeras que en los argentinos. ¿No lo dijo así, Julián? Habló de las condiciones que pretendían los de hecho, empresarios el gobierno está apostando 100% a las inversiones extranjeras. Está el ministro Pratgay también haciendo gestiones afuera. Digamos, hay varios funcionarios del gobierno en este momento en Europa y en Estados Unidos tratando de traer inversiones porque, a ver, lo que no se dice, pero obviamente está y se comenta, es que se esperaba la lluvia de dólares y la lluvia de dólares no se transformó en nada más que en expectativa que se fue corriendo para el segundo semestre y que algunos dicen, bueno, podría ser el último trimestre
semestre, y hay quienes señalan, no, va a ser finalmente en el comienzo del año 2017. Claro, mientras tanto, el tiempo que separa ese 2017 del presente, hay que financiarlo. ¿De qué forma? Bueno, van buscando alternativas para financiar eso, y obviamente los empresarios son los que están más a mano y los que pueden generar inversión y trabajo y reactivación económica, y la realidad es que no lo están haciendo. Es decir, lejos de... Yo no creo que haya una crisis en este momento económica, ni una crisis en el mercado de trabajo, pero sí tampoco tengo certeza y no veo indicadores que digan que hay una reactivación económica. Es decir, de hecho estamos en una recesión... Por eso hacen el blanqueo, Julián. ¿Cómo? Por eso hacen el blanqueo, porque no, saben que los dólares del bueno. exterior no llegan, porque las inversiones que tanto Sí, dicen pero el no blanqueo llegan. tampoco da garantía, Y bueno, digamos, pero que se vaya a tener tratarán de lugar. asegurar dólares a través del blanqueo. El blanqueo puede generar un determinado piso de ingreso, digamos, de recursos, pero claramente no es en lo que el gobierno está pensando. Y de alguna forma esto queda en evidencia cuando se ataca a los empresarios, que son los mismos empresarios que vienen trabajando en la Argentina desde hace décadas. Es decir, acá no hubo un ingreso de un empresariado como en la década del 90, donde uno puede decir, bueno, sí, cambiaron los titulares de las compañías y hoy son desconocidos. La verdad que son todos conocidos, los vemos por televisión y les conocemos la cara a todos. Obvio. Y lo que sabemos es que en general el empresario reacciona a lo que son las señales y a un contexto. Es decir, si ve que puede vender más, va a invertir. Si ve que no va a vender más este año, no va a hacer la inversión este año. La edad cuando piense que va a haber una reactivación, por lo menos en tema de consumo. Pero no invierte. Pero no invierte. Despide o suspende, ¿no es cierto? En los últimos días lo estamos contando acá permanentemente. El gobierno les pide, hagan un esfuerzo, no lo hacen. El gobierno sale y dice, señores, ustedes no están haciendo nada de lo que les hemos pedido, que hagan un esfuerzo. ¿Qué es lo que van a hacer entonces? A mí me parece que Nada, como dice Julián, quedarse en el molde. No, digamos, a ver... Pero quedarse en el molde, pero quedarse en el molde sería lo mejor. ¿Quién va a ser? ¿Sabes por qué? ¿El empresariado Bueno, o el por eso gobierno? te digo. Pero quedarse en el molde sería lo mejor, porque no suspenderían ni echarían, pero no se quedan en el molde, a eso es lo que voy. Pero digamos, quedarse en el molde no existe en términos empresarios, digamos. Un empresario tiene que vender, tiene que renovar stock, tiene que hacer su comercialización. Hacen la plancha, Julián. No, pero no existe, Gustavo, hacer la plancha. Muchos hicieron ya un buen colchonaje. No, pero no funcionan así las empresas, pero para nada. Ningún empresario, ningún comerciante va a decir, no, yo este mes hago la plancha. ¿Cómo es hacer la plancha? Tengo que esforzarme para poder vender en un contexto donde te cae el consumo. Es decir, tiene que redoblar los esfuerzos. Y suspenden personal, es lo primero que hacen. No, Ahí. No, pero es no lo primero así. que hacen, Un empresario no personal. piensa de esa manera. Ah, no, Ratazzi, ¿qué hizo? Lo primero que hizo, me va a decir que con todos estos años Ratazzi no ganó plata en la Argentina. No, Ratazzi 1500 ganó. suspensiones así, ¡pum! Lo primero que hacen, Julián, Cuando uno habla con el echan empresario... gente o suspenden. pero Gustavo, lo primero que hacen es así. No tenés en la realidad, Cuando uno habla Julián. con un empresario, lo que te dice es, yo hago mi mejor esfuerzo para no tener que ¿Y por qué el suspender a gobierno está nadie? molesto entonces con los empresarios? Porque no invierten, es decir, no están apostando. No invierten y No todas están las cosas que apostando. públicamente se han comprometido no lo hacen porque firmaron el compromiso ante el presidente y ante la sociedad que no iban a despedir, y ayer está la lista, Alfredo Zayat, de muchas empresas, algunas importantes, donde suspenden o siguen Bueno, esa despidiendo. es una responsabilidad que asumió cada uno de los empresarios cuando el gobierno le dijo, vengan y firmen acá. A mí, por lo menos por los empresarios que yo conozco, es gente que lo está evaluando y que incluso cuando tuvo que haber tomado alguna decisión digamos, de llegar a algún despido, lo que han hecho es marcha atrás los departamentos legales porque dicen, bueno, esto que está firmado, digamos. El caso del grupo Techín, digamos, de algunas situaciones que uno conoce, donde efectivamente, incluso hasta que habían pensado en que se podía llegar a efectuar despidos a lo largo de los próximos meses, cuando el presidente lo llamó para firmar, tuvieron que firmar. El tema de los precios habló Michetti. Michetti habló del tema precios también, que ellos esperaban que ellos, por los empresarios, también tomaran alguna medida de decir, bueno... Sí, bueno, pero ahí también faltó, pero ahí no pero- le pueden echar la culpa a los empresarios, ahí falta un control del Estado. Bueno, pero está porque bien. han desmantelado los organismos de control de la Secretaría de Comercio Interior y no tienen ahora para controlar. Pero está bien que les digan, a ver, ustedes también Bueno, están aumentando los precios. Pero ahí tenés que tener y el error del Estado tiene, también. Javier, Las dos cosas. el Estado tiene poder de policía en esto como para ir y articular y ver bien quién es el que se está eximiendo o si están cumpliendo con lo que pauta. Pero por eso te digo. Esta semana, no quiero dejar pasar, también hay una nueva reunión de los ministros Frigerio y Aranguren con los gobernadores patagónicos.
patagónicos. Sí. Sigue la justicia, atención que la justicia sigue aceptando amparos en todo el sur, el viernes en Mendoza, donde están suspendidos por 3 meses los aumentos de luz. Es decir, la justicia avanza sobre la política. Ahora, la política va a tener que encontrar una solución. Me parece que ese tope de 400%, los gobernadores no están de acuerdo, las marchas se suceden en el sur de la Patagonia, porque realmente son aumentos insostenibles. Así que van a seguir los amparos en la justicia. 2 millones de dólares de pérdida por día, ¿no? Para algunas de estas provincias. La situación es grave, Sí. eso lo cuenta Ámbito Financiero en el día de hoy. Pero ahí volvemos a lo mismo. Bueno, no sé, Juli, vos tal vez pensás diferente, pero volvemos a lo mismo. Algunos gobernadores el fin de semana decían, la solución no tiene que venir por vía judicial. Nosotros presentamos los Sí. amparos y en algunos casos obtenemos una respuesta. No, porque- Pero esperamos una respuesta en esta reunión, que dice el gato, porque el Estado puede tomar alguna decisión. No, es que los gobernadores en general están muy preocupados no solo por lo que es el tejido productivo, sino también Por el puntualmente tejido social. por el tejido social. Ajá. El mal humor social Sí, que hay muchísimo. es muy fuerte, sobre todo en las provincias del sur, y está clarísimo que, digamos, que no van a dar marcha atrás en las gestiones, y de hecho me parece que en este contexto, como lo marcaba recién Gustavo, esta semana es clave porque el gobierno se va a reunir varias veces con los gobernadores, y porque aparte están el nombramiento de los 2 jueces de la Corte que se tienen que discutir y que necesita el gobierno del voto del Senado, que obviamente está en relación con lo que mandan los gobernadores. Las discusiones por el blanqueo, donde yo digo, probablemente el ajuste y el pago de los saberes jubilatorios, sí, probablemente esto salga más fácil. Pero si se separan los proyectos, cosa que va a pasar, la discusión por el blanqueo va a ser mucho más difícil, mucho más complicada, van a tener muchísimas modificaciones y van a necesitar también de los gobernadores. Y los gobernadores están listos ahí para pedir que haya un retroceso, por lo menos en algunos esquemas tarifarios, donde está claro que el ministro Aranguren es hoy quizás una de las personas más odiadas dentro del gabinete. Digamos, ¿por Total. qué? Bueno, porque se lo ha aislado mucho, porque le han dejado tomar las decisiones y porque hoy difícilmente el gobierno lo esté respaldando tanto como él esperaba que Y no, lo fíjate vos respaldara. que desde el momento en que el ministro Frigerio se tuvo que poner en la delantera a solucionar algo que él no originó, porque esto hay que decirlo, Claro. no lo originó Frigerio. No. Y Frigerio ha tenido que salir a poner la cara y a reunirse ahora con los gobernadores para tratar, y aquí hubo ya una primera marcha atrás, porque políticamente le van a poner este tope, pero digo, Sí. él, como bien dice Julián, la bronca, sobre todo lo que más le preocupa a los gobernadores y debería preocuparle al gobierno nacional, es el mal humor social. El otro día en Bariloche, realmente, y con poca gente que recibió el tarifazo, porque no lo ha recibido todo el universo. El viernes en Mendoza se hizo un frazadazo. El viernes en Mendoza hizo un frazadazo, es decir, estas reacciones en contra de boletas que son impagables, porque aparte les está pasando que, por ejemplo, lo han comentado aquí varios diputados o funcionarios en Minuto 1, le están llegando a las madres jubiladas de diputados, de funcionarios, que tienen que decir, vieja, yo te ayudo porque no pueden pagarlo. Lo están viviendo en carne propia al tarifazo. Julián, pero ahí tienen responsabilidad las empresas, Sí. pues yo recuerdo cuando Aranguren realizó los anuncios, ¿se acuerdan ustedes? Nosotros llegamos a hablar de un 400, 500, nosotros, Sí. el ministro, de un 500%, en algún caso un poco más, pero nunca se habló de un 1800%. Y lo que uno se pregunta, muchos ciudadanos se preguntan es, ¿cómo es que llega la factura a 1800% de aumento? Acá había algo en lo que en realidad ni siquiera había sido anunciado de esa Sí. manera. Para mí, ahí, digamos, una de las explicaciones que dan en el gobierno y que son de alguna manera también el origen de estos retrocesos o estas contramarchas en algunos esquemas tarifarios, puntualmente de algunas provincias y de algunos sectores de algunas provincias, es que en muchos aspectos, en el caso de algunas provincias, por ejemplo en el sur del país, ya se habían hecho reajustes de tarifarios a lo largo de los últimos años, es decir, no pasaba lo mismo que en la ciudad de Buenos Aires o en el conurbano bonaerense, y por ende muchos de los aumentos que se aplicaron en última instancia en las últimas semanas terminan impactando sobre esos aumentos que ya se habían dado eventualmente en meses anteriores y terminan arrojando un incremento muy fuerte en términos tarifarios, razón por la cual me parece que ahí hay una de las cuestiones. Lo otro es que muchos amparos que se habían presentado en las provincias habían retrasado incluso estos ajustes y por ende cuando uno llevaba lo que era la tarifa que se estaba pagando ahora
con la tarifa que promovió justamente este gobierno, bueno, el salto era mucho más importante. No era solo 400, sino en algún caso 1000 o más por ciento, ¿no? Como vos lo señalás. Bien, Juli. Bueno, gracias, Gato, también. Gracias, Julián. Hasta luego. Va a ser una semana de mucho debate también, llegando justamente al debate en Comisión de Presupuesto el próximo jueves del tema blanqueo, jubilados y demás. Así que tenemos otra semana movidita. Bueno, se quedan con nosotros. Al regreso vamos a estar hablando